Ya chicos, entonces vamos a dar comienzo a nuestra segunda clase, en este caso clase de ejercicios, correspondiente a esta quincena 14, cuyo objetivo es resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2 utilizando los métodos de reducción y la regla de Kramer. Para ello, ¿cierto? Vamos a nuestro segundo ítem del instructivo, donde nos piden realizar estos ejercicios y vamos a irnos a nuestro cuaderno de ejercicios, que es donde están em, los ejercicios, y vamos a acá, cierto, que vamos a tener, cierto, nuestros dos, a ver, vamos a tener acá, ya, nuestro ítem 3, ya de la página 36, donde nos piden desarrollar ejercicios utilizando el método de reducción. Y vamos a tener acá nuestro ítem 4, en donde nos piden utilizar el método de Kramer, ¿ya? O la regla de Kramer para desarrollar el ejercicio. Y por último, bueno, estos ejercicios no se hacen, ¿ya? Y por último vamos a tener la última parte del ítem 6, que es del ejercicio F en adelante, donde nos piden desarrollar los problemas cotidianos, ¿ya? Así que eso. ¿Ya? Así que de la F a la J ustedes tenían que desarrollar utilizando el método que ustedes desearan, ¿cierto? Que podía ser el de reducción o el método de Kramer. Bien, entonces ahora yo quiero que, como esta va a ser una clase de ejercicios y ustedes ya han comenzado a trabajar en esta quincena, que me digan qué dudas tienen, en qué ejercicio, en qué ítem, para poder ir yo aclarando las dudas y así aprovechamos de trabajar en estos ejercicios. ¿Sí? Es, se escucha súper... Ujú. Duda en el ítem 6 de la página 38. A ver, alcancé a ver lo último de la página 38. Es que se escuchó como súper mal. Al final como que escuché que de la página 38, no sé qué letra era. En la página 38, la G. La C, No, esta, la G de gato. la G, esta, ¿ya? Sí. Ya. A ver, este es un ejercicio bastante particular, más que por el planteamiento de la ecuación, es particular por la solución que da. Miren, lo vamos a revisar acá. Vamos a agrandar y lo vamos a dejar a ver, vamos a bajar un poquito más chiquitito. Nosotros vamos a agrandar. Ahí sí. Entonces, bien, vamos a tener este problema. Ya, lo vamos a leer, lo vamos a analizar. Vamos a tener que determinar, ¿cierto?, cuál va a ser mi incógnita. Y vamos a trabajar con ellos para llegar a una solución. Ahora, lo primero que vamos a ver, ya, primero vamos a verlo acá, viene mi análisis, es poder identificar cuáles van a ser mis incógnitas. Yo creo que eso es como lo principal, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a marcar cuáles van a ser eh, mis variables, que en este caso siempre las voy a calcular, o yo diría que el 90% de las veces las voy a calcular a partir de mis letras, de mi pregunta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá la pregunta me dice cuántos amigos había al principio,
que yo podría decir que esta sería mi variable X, ¿ya? Y también nos dicen acá cuántas láminas tenía yo en un comienzo, por lo que esto podría ser interpretado como mi variable, en este caso Y, ¿ya? Ahora, vamos a leer el problema y vamos a determinar, ¿cierto?, las ecuaciones. Ahora, tenemos, al repartir mis láminas entre mis amigos, pude darle 5 a cada uno y me sobraron 2. Pero luego llegaron 2 amigos más, por lo que repartí de nuevo y pude darle 3 láminas a cada uno y me sobraron una. La pregunta era cuántos amigos había al principio y cuántas láminas tenía, ¿ya? Entonces, acá claramente nosotros podemos observar que, bueno, nuestra variable que yo voy a determinar va a ser en este caso X amigos, Y láminas, y vamos a tener que ver de qué manera yo voy a poder calcular mis ecuaciones. Entonces, siempre en un problema que está planteado de esta forma, vamos a tener oraciones que me van a determinar las ecuaciones. Por ejemplo, acá, mi primera oración, que podría decir que va desde al repartir mis láminas entre mis amigos, pude darle 5 a cada uno y me sobraron 2. Ya. Hasta acá, yo puedo determinar de que va a ser mi primera oración, la cual va a tener como resultado mi primera ecuación. Ya, la marqué, ¿cierto?, en amarillo. Y después de esta ecuación, de esta oración, viene otra. Dice, pero luego llegaron 2 amigos más, por lo que les repartí de nuevo y pude darle 3 láminas a cada uno, sobrando una lámina. Ya. Y acá vemos claramente que de aquí ya podemos sacar otra ecuación. Bien, entonces eso es como lo primero que nosotros tenemos que analizar y tener como más o menos claro para hacer el desarrollo del ejercicio en sí. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar de lo que está en amarillo, vamos a sacar una ecuación, de lo que está en naranjo vamos a sacar dos ecuaciones y así vamos a escribir en términos de x y de y para poder después averiguar cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Si vamos que parece grosor de lápiz porque el otro está muy grueso. Ya, voy a ocupar el manchito. Ya. Entonces. Ya. Lo primero que vamos a hacer acá es, bueno, vamos a trabajar con la primera. Y lo primero que dice que al repartir las láminas entre mis amigos, ¿ya? Dice que puedo darle 5 a cada uno y le sobraron 2. ¿Ya? Eso matemáticamente, ¿cómo lo podemos ver? Primero, tenemos que ver que lo que yo voy a hacer es repartir las láminas entre mis amigos. Por lo tanto, las láminas, ¿cierto? En este caso van a ser mis Y. Mis láminas las voy a repartir, o sea, las voy a dividir entre mis amigos. ¿Ya? Eso es como lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Las láminas divididas en mis amigos. ¿Ya? Ahora, ¿qué me resulta de eso? Al dividir esto, resulta que yo puedo darle 5 a cada uno de ellos, pero me van a sobrar 2. ¿Ya? Eso es como lo que sale como un algoritmo de división, ¿cierto? Eso es lo que me dice el comienzo. Ahora, eso que tenemos ahí, yo lo puedo reescribir como una multiplicación, ¿cierto? Verlo como una comprobación de lo que yo estoy dividiendo. Ahora, ¿cómo se ve eso si yo tuviera puros números, por ejemplo? Si yo tengo, no sé, imagínense, 16 dividido en 7, eso es igual a cuánto, imagínense ya, el 7 en 16 cae dos veces. No, pero es que estoy ocupando, digamos 19 o 18, para que sea distinto. Ya. El 7 en 18 cae dos veces, 14.
y me sobran 4, ¿cierto? Entonces, yo para poder comprobar de que todo esto esté bien hecho, ¿yo qué digo? Yo digo que eso, ¿cierto? Va a ser equivalente a tener 2 por 7 más 4, y eso me tiene que dar 18, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la comprobación. Recuerden que para comprobar yo tengo que multiplicar el cociente por el divisor, le sumo el resto y me tiene que dar el dividendo, ¿cierto? Entonces digo 2 por 7, 14, 14 más 4, 18. Entonces yo puedo comprobar que efectivamente eso está bien hecho. Eso mismo es lo que nosotros vamos a hacer acá a la izquierda con nuestra primera ecuación. Entonces, como yo tenía que las láminas las dividía con mis amigos y esto me daba 5 y me sobraban 2, yo puedo decir ahora que 5 multiplicado por x, ¿cierto? Más 2 me va a dar como resultado y, que era la cantidad de láminas, ¿cierto? Si acá, amigo, le doy 5 y me sobran 2, eso me va a dar como resultado y, ¿ya? Y esto después tengo que arreglarlo. Lo tengo que arreglar, que en este caso queda 5x. El y lo debo pasar a la izquierda y el número lo vamos a pasar a la derecha. Vamos a formar esos negativos, pero bueno, va a tener que ser así nomás. Bien, y aquí ya tendría mi primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Ahí está, ¿cierto? Entonces tendría 5x menos y igual a menos 2, que sería como pasando en limpio todo lo que leímos y tradujimos de arriba. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo, pero con la segunda oración. Entonces, bueno, vamos a borrar, ¿cierto? Lo que está acá a la derecha para que no nos confundamos con el ejercicio original. Y ahora vamos a hacer el mismo planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El número de láminas dividido por la cantidad de amigos más 2. Ya, recordemos que ahora en nuestro problema dice que llegaron 2 amigos más, por lo que él repartió nuevamente la misma cantidad de láminas, pero en este caso le pudo dar 3 láminas a cada uno y le sobró una lámina. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, nosotros tenemos que desarrollar, ¿cierto?, nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo quedaría? Tendría que multiplicar el cociente, que sería 3, por el divisor, que sería x más 2. Luego le sumo 1, que fue lo que sobró, y eso me da como resultado y. Entonces me queda 3 por x más 2 más 1 igual y. Ya. Entonces ahora hago lo mismo que antes, trato de ordenar todo. Primero multiplico acá para desarmar el paréntesis, me quedaría 3x más 6 más 1 igual a y. Sumo y despejo, me quedaría 3x más 7 igual a y. Y ahora voy a despejar, bueno, voy a dejar el y a la izquierda y el 7 lo paso a la derecha. Y obtendríamos, ¿cierto?, nuestra segunda ecuación, que era la que estaba, ¿cierto?, pintadita en naranjo más arriba. Bien, ahora vamos a tener todo listo para poder nosotros tener nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones va a estar formado por, primeramente vamos a tener nuestra primera ecuación, que era el 5x menos y
igual a menos 2. Y vamos a tener ah, el 3x menos y igual a menos 7. Y eso va a ser escrito como sistema de ecuaciones. ¿Ya? A ver, vamos a colocarla acá. Ahí sí. Aquí derechito. Ya. Ahora, este sistema de ecuaciones, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Es el resultado de todo lo que está escrito acá arriba, ¿ya? Obviamente, en algunos problemas, hallar este sistema de ecuaciones es más fácil, ¿ya? Y en este problema, bueno, tuvimos que hacer un poquito más de análisis para poder determinar, ¿cierto?, su solución, ¿ya? Pero distintamente de cómo se haga, la idea es, ¿cierto?, que nosotros podamos generar un sistema de ecuaciones de la mejor manera posible para que nosotros podamos trabajar con este. Ahora, um, tenemos que resolverlo. Tenemos que primeramente determinar qué método voy a usar para poder resolver este sistema de ecuaciones. Y bueno, este método ustedes saben puede ser el método de Kramer, puede ser el método de reducción. Y bueno, yo como les había comentado igual en la clase anterior, personalmente prefiero utilizar el método de reducción, ya que es un método más rápido, ya igual es muy confiable para poder usarlo. Se necesita un poquito de ecuaciones, pero no es mayor, no es tanta la dificultad, ¿cierto?, que se deba realizar, ¿ya? Así que igual es bueno como para poder analizarlo. Entonces, vamos a utilizar este método y después vamos a hacer otro ejemplo para utilizar el método de Kramer, para que también lo tengan. Y vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar el método de reducción, nosotros tenemos que primero observar nuestra ecuación, sistema de ecuaciones, y tenemos que tratar de determinar qué letra es la que yo voy a reducir. ¿Ya? En este caso, por lo general, siempre uno reduce la letra que tenga los números, los coeficientes más parecidos, y ojalá estén con signos contrarios para que al sumarse se anulen y de cero. ¿Ya? Pero si nosotros observamos ahí nuestro sistema de ecuaciones, vemos que el y ya está negativo y abajo hay otro y que también está negativo. Por lo tanto, podríamos hacer un cambio de signo, multiplicar por menos 1, para que esto quede más y menos y así poder eliminarlo. Entonces, acá lo que podríamos hacer sería multiplicar una de las dos por menos 1, y en este caso a mí me conviene multiplicar la de abajo por menos 1, y la de arriba estaría prácticamente multiplicada por 1 y no cambia. Y la de abajo sí la multiplico por menos 1. Ahora, ¿por qué? Porque si yo cambio el signo de todo lo que está abajo, me conviene porque al sumarse esto va a quedar positivo, esto sería 0 y esto igual quedaría positivo. En cambio, si yo multiplico por menos 1 arriba, quedaría todo negativo. Entonces, al final igual sería como lo mismo, pero en realidad yo prefiero trabajar con números positivos en vez de trabajar con números negativos. ¿Ya? Entonces ahora hago la multiplicación para poder averiguar cuál es el valor de este número. Entonces, como la primera la multiplico por 1, queda igual. Entonces tendría 5x menos y igual a menos 2, tendría, ¿cierto?, la primera ecuación. Y la segunda ecuación, que es multiplicando por menos 1, tendría menos 3x más y es igual a 7 positivo. Y ahí ya tendría, ¿cierto?, que resolver. ¿Ya? Eso es lo interesante de este método ¿cierto?, de reducción, que fue lo que hablamos la semana pasada, que yo puedo hacer una pequeña multiplicación, ya sea, no importa que sean los mismos números, que sean distintos, o sea, la idea es que generemos, ¿cierto?, este cambio de signo. En algunos ejercicios esto está listo, es llegar y sumar, ¿ya? Pero en algunos hay que hacer esta multiplicación para poder formarlo y poder hacer esta suma. Entonces acá simplemente nosotros sumamos, o en este caso restamos, 5x menos 3x, que me daría 2x,
ese y con ese menos y me daría 0, y ese 7 menos 2 me daría 5. ¿Ya? Por lo tanto, acá el x me daría 5 medios, y la mitad de 5 sería 2,5. Entonces aquí ya tendríamos nuestra primera solución, que igual vendría, ¿cierto?, a ser un pequeño problema, ya que, como ustedes observan, x, que corresponde a lo que yo destaqué en verde, que le sería la primera parte de la pregunta, dice que en un comienzo habrían 2,5 amigos. Pero como ustedes que saben que los amigos no pueden ser la mitad, ¿ya?, o es amigo o no es amigo, no podría tener 2,5 amigos, ¿ya? Pero sigamos con el problema. Veamos con la segunda parte a ver qué nos sale para las láminas, y vamos obviamente a dar una respuesta que sea, entre comillas, tranquilizadora, ¿cierto? Porque igual si su compañera tenía dudas en ese ejercicio, era porque realmente ella lo hizo y encontró que hubo un pequeño problema ahí, ¿ya? Entonces ahora vamos a eh, determinar cuánto vale y. ¿Ya? Ahora, otra cosa que yo no les había comentado fue que muchas veces de repente a nosotros nos complica mucho el hecho de tener que reemplazar el valor, en este caso de x, por ejemplo, reemplazar el 5 medios o reemplazar el 2,5 en nuestra ecuación original, ¿cierto? Ya sea en la primera o en la segunda, para poder averiguar en este caso el valor de y. ¿Ya? Entonces muchas veces de repente hacer este cambio, ¿cierto? De repente a veces como que nos va a complicar, puesto que especialmente cuando hayan fracciones, tenemos que sumar fracciones, multiplicar fracciones, dividir con fracciones. Entonces, al final vamos quizás a complicar un poquito más el asunto. Entonces, para poder ahorrarnos ese problema, lo que nosotros podemos hacer es volver a utilizar el método de reducción, pero ahora igualando la otra variable, en este caso la variable x. Y si por ejemplo acá yo tuve que multiplicar por 1 y menos 1 para poder eliminar, ¿cierto?, mi variable y, ahora para eliminar mi variable x nosotros tenemos que multiplicar, en este caso, por los números cambiados. O sea, en este caso, el 5 lo multiplico abajo y el 3 lo multiplico arriba, para que el resultado después me dé equivalente. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál va a ser negativo, cuál va a ser positivo? Y yo creo que, al igual que el anterior, el de arriba debe ser positivo, que en este caso sería por 3, y el de abajo debería dar negativo para que me den los signos positivos y sean grandes, ¿ya? Ahora, recordemos que este trabajo siempre se hace cuando, por ejemplo, el 3 multiplicado por algo no me da 5, ¿ya? Entonces, como no voy a tener ningún número que justo me dé 5, simplemente multiplico cruzado para que yo así, amplifico cruzado en realidad, para que así yo obtenga resultados que sean iguales, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque acá en la primera ecuación yo la voy a multiplicar por 3, tendría 5 por 3, 15x, tendría y negativa por 3, me daría menos 3y, y el resultado me daría menos 2 por 3, sería menos 6. Ya, entonces ahí tendría, ¿cierto?, la primera ecuación amplificada. Luego, la segunda ecuación amplificada por menos 5 me daría 3x por menos 5, me daría menos 15x, ¿cierto? Si se fijan aquí ya obtuve mi variable igual, que al sumar da 0. Luego, menos y por menos 5 me daría más 5y. Y luego, menos 7 menos 5 me daría más, ¿cierto? Menos por menos más. 7 por 5, 35. Y ahí ya tendría mis dos ecuaciones listas para sumarse. Ahora, bueno, más con menos menos, o sea, 0. En este caso,
no va a dar nada. Menos 3 más 5, yo resto y me quedan 2 positivo y. Y finalmente 35 menos 6 me daría 29. Y ahí obtengo, ¿cierto?, mi otro resultado. Luego el 2 que estás multiplicando pasa dividiendo. Me quedaría que Y va a ser igual a 29 partido en 2. Y finalmente Y va a ser la mitad de 29, serían 14,5. Y eso dijimos que era, ¿qué color? El celeste. Entonces vamos a colocar mi solución aquí en celeste. Ya. Ahora, ¿qué problema podemos observar acá en nuestro ejercicio? Bueno, lo primero es que en este problema ya obtenemos la solución. Ya, en este caso la solución va a ser que el x vale 2,5 y el y vale 14,5. Pero estas soluciones no son pertinentes a mi ejercicio, a mi problema. ¿Ya? O sea, en otras palabras, estas soluciones o estos valores son soluciones de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? A este sistema de ecuaciones 5x menos y igual a menos 2 y 3x menos y igual a menos 7. ¿Ya? Estas son las soluciones. ¿Ya? No hay ningún otro número que me dé como resultado la solución de este sistema de ecuación. Ahora, el problema es que este resultado que a mí me da no me sirve para mi problema en sí, para mi sistema de ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener partes de amigos ni partes de lámina, ¿cierto? Porque no corresponde, no es pertinente, ¿cierto? A mi problema. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo decir acá cuando en el texto, ¿cierto? A mí me preguntan cuántos amigos había al principio y cuántas láminas tenía. Bueno, en este caso, ¿cierto? Eh, tenemos que decir que en este caso X amigos y Y láminas nos da 2,5 y 14,5, pero estos resultados no son pertinentes, ¿cierto?, a mi problema, ¿ya? No son pertinentes ya que me dan números decimales, ¿ya? Pero aún así, cuando ustedes, ¿cierto?, entregan o reportan, ¿cierto?, las soluciones, recuerden ustedes que tienen que adjuntar el desarrollo, ¿ya? Por lo que recuerden que no solamente deben escribir acá la respuesta y nada más, sino que ustedes, claro, ustedes van a colocar la respuesta, no es pertinente la solución al problema, pero ustedes también tienen que escribir el problema para yo darme cuenta que lo que ustedes hicieron, bueno, primero saber qué método usaron, ¿ya? Porque igual quizás algunos van a usar el método de reducción, quizás otros van a utilizar la regla Kramer, entonces igual es bueno saber cómo están aplicando estos métodos y así saber cómo llegaron a la solución y así poder evaluar de la mejor manera. ¿Ya? Entonces este es como el problema principal, ¿cierto?, que teníamos, y de hecho creo que es el único problema que tiene problemas en el tema de la pertenencia de los ejercicios, porque todos los otros como que dan sin mayor problema, así como que el G era el único que tenía mayores dificultades al momento de desarrollar. Bien, entonces espero que haya más o menos quedado claro el tema de la resolución. Si bien es cierto, claro, el planteamiento era un poquito complicado de repente al principio poder formarlo, pero ya después la solución era rápida. ¿Ya? Pero el problema que nos dio claramente fue que la solución, como nos daba decimales, no era pertinente al problema. Ahora, esto pasa, fíjense ustedes que pasó bastante seguido. De hecho, muchos de los enunciados dice que ustedes tienen que determinar si es que es pertinente o no la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tendríamos listo nuestro problema. Y ahora con respecto al método de Kramer, que igual es bueno que nosotros podamos analizar, ¿cierto?, algún ejercicio, ¿hay alguno de estos que a ustedes les costó bastante o que no, o tengan alguna duda como para que lo podamos resolver?
Profe, la B de esa dice que no tiene solución. Ya. A ver, averiguamos por qué no tiene solución la B. Sí, bueno, la Jennifer dice que tiene todo claro. Ya, pero vamos a hacer, ¿cierto? Esa para que ustedes más o menos sepan qué pasó con ese ejercicio. Ya, bueno, acá en el ítem 4, recordemos que nosotros tenemos que desarrollar utilizando la regla de Kramer o el método de Kramer todos los ejercicios que están acá. ¿Ya? Y para ver esta vez, vamos a dejarla más abajito. Lo vamos a dejar aquí. Acá. Vamos a bloquear esto. Y vamos a desarrollar el ejercicio. Ya. Lo primero que todo, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, primero saber cómo utilizar en la regla clave. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra tablita, tenemos que sacar los coeficientes, ¿cierto?, de cada uno de los valores y después vamos a formar los determinantes, ¿cierto? El delta del número, el delta X, el delta Y, vamos a calcular estos deltas y luego vamos a sacar las posibles soluciones para nuestro problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Ya, lo primero va a ser sacar o hacer, ¿cierto?, nuestra tablita. Perdón, ahí lo. Ya. Vamos a dejar acá. Ahí. Ya, ahora vamos a sacar los valores de la X, del Y y la parte del resultado numérica. Entonces, vamos a tener del X, aquí vamos a darnos cuenta que nos da 21, eso nos da 6 y eso nos da 15, perdón, 15. Y por otro lado acá nos va a dar 35, nos va a dar 10 y nos va a dar 33. Y ahora vamos a tener que calcular, ¿cierto?, nuestros determinantes. Por un lado vamos a tener que calcular el delta, que es la parte numérica, donde yo voy a tomar la regla, vamos a ir tapando. Como es la parte numérica, yo debo tapar el número. Ya, esa era como la lógica que habíamos visto en la clase pasada. Y tenemos que copiar los valores que están acá, pero de manera ordenadita, entre dos palitos, ¿cierto? De como un paréntesis, pero es como dos palitos. Entonces tendría el 21, tendría el 6, tengo el 35 y tengo el 10. El 10. Y cierro mi palito. Ya. Y eso después tengo que multiplicarlo después. Después tengo el delta X, y yo coloco y tapo la X, ¿cierto? Que era lo que había que hacer. Y para escribir el X, recuerden que este era el único delta que yo lo escribía al revés. O sea, en vez de escribir 6 con 15, primero el 15 y después el 6. Entonces aquí quedaría 15, 6, 33, 33 y 10. Y cerramos, ¿cierto?, nuestro palito. Y finalmente tendríamos, ¿cierto?, nuestro delta Y. Delta Y. Entonces yo tapo la Y y acá, ¿cierto?, se mira y se escribe normal. Entonces, escribe el 21 con el 15, 21 con el 15 y el 35 con el 33. Oh, perdón. Ahí sí, 33. Luego, que tenemos listas nuestros determinantes y vamos a calcular su valor. Entonces, para calcular el valor, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Multiplicamos hacia abajo menos multiplicamos hacia arriba.
Entonces yo voy a escribir primero lo que vamos a tener que hacer y luego lo desarrollamos. Entonces primero tendría 21 por 10, 21 por 10 menos 35 por 6. ¿Ya? Acá abajito voy a tener 15 por 10 menos 33 por 6. Más abajo tendría 21 por 33 menos 35 por 15. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, lo que tengo que desarrollar para poder encontrar los valores. ¿Ya? Eso es como más o menos lo primero que tienen que tener como claro. Ahora, tenemos que ir desarrollando cada uno de estos valores. En este caso, primero las multiplicaciones, después la resta, y tendría 21 por 10, me daría 210, menos 35 por 6, tendría 6 por 5, 30, 6 por 3, 18, más 3, 21, y aquí nos da 210 menos 210, y eso es 0. Acá tendría 15 por 10 sería 150, menos 33 por 6 sería 6 por 3, 18, 1, 6 por 3, 18, 1, 19, 198. Y si yo resto 198 menos 150 me daría menos 48, ¿ya? Y finalmente tendríamos 21 por 33, sería 6 por sería 3, 3 por 6, más 3 sería 9, y 3 por 2, 6. 693. Y finalmente tendría 35 por 15. Tendría 5 por 5, 25. 2 sería 5 por 3, 15. Más 2 serían 7. Y 7 por 5, 5. Serían 12. Y tendría 3 por 1, 3 más 2, 5. 525. Y luego restamos con 693. Y daría 5 a 3 serían 8. 5 a 3 serían 8. Luego de 2 a 8 serían 6. Y de 5 a 6 sería 1. Y positivo porque el mayor era 693. Y ahora nosotros vamos a poder formar nuestros valores. En este caso, el x dijimos que era igual a delta x partido delta, perdón, que en este caso me va a dar menos 48 partido en 0. Y por otro lado, vamos a tener nuestro y, que iba a ser igual al delta y dividido en delta. Y el delta y me da 168 dividido en 0. Y ahora, ¿qué va a suceder aquí? Y aquí es donde comienzan mis problemas. Resulta que, bueno, asociándolo a lo que es la regla Kramer, la restricción era que el delta no podía ser 0. Ya, eso es como nuestra primera restricción. ¿Por qué? Porque al ser 0, nosotros después tenemos que hacer este paso de dividir. Pero resulta que nosotros cuando dividimos por 0, ¿ya? En este caso menos 48 dividido en 0 o 168 dividido en 0, el resultado de esto no existe, ¿ya? No existe, no existe el resultado en sí, ¿ya? Puesto que la división por 0 matemáticamente no está definida, ¿ya? Por lo tanto, acá la razón del por qué no existe era porque el delta me dio 0.
Ahora, ¿qué significa esto para que más o menos se entienda bien, hablando de sistemas de ecuaciones? Significa que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones, por ejemplo, ya tomemos el sistema de ecuaciones de acá arriba, como para poder compararlo con el de abajo. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones yo lo puedo graficar. Por ejemplo, acá en este caso, el punto de solución fue el 2,5, 14,5, como un puntito de por acá arriba. ¿Ya qué significa esto? Significa que yo tuve una ecuación que, por ejemplo, me dio esa recta y tuve otra ecuación que al graficarla me dio otra recta. Y el punto solución de estas dos ecuaciones, ese puntito del medio que se forma, fue la solución 2,5, 14,5. ¿Ya? Porque eso era como, entre comillas, donde ambas ecuaciones se juntaban. ¿Ya? Eso es lo que pasa gráficamente en un sistema de ecuaciones. Yo grafico la primera ecuación, gráfico la segunda ecuación, y donde estas ecuaciones se juntan, va a ser mi solución. ¿Ya? Eso es como si yo quisiera verlo de una manera gráfica. Ahora, ¿qué sucedió en nuestro ejercicio de abajo? Sucedió lo siguiente. Resulta que cuando yo quise graficar esta ecuación con esta otra ecuación, básicamente lo que pasó fue esto, que mi determinante me dio cero. Fue lo siguiente, fue que una ecuación que yo tenía, por ejemplo la primera ecuación venía así, ¿ya? Y la segunda ecuación venía así, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que estas ecuaciones eran paralelas. O sea, yo grafico la primera ecuación, grafico la segunda ecuación y estas son paralelas. ¿Y qué significa que sea paralelo? Significa que nunca se van a tocar. Por lo tanto, como el sistema de ecuación lo que busca es saber en qué punto las líneas se van a juntar, y en este caso las líneas eran paralelas, significa que no va a existir ningún punto en donde estas van a cruzarse. Por lo tanto, por eso se dice que no tiene solución. ¿Ya? Y fue básicamente porque acá mi determinante me dio cero, ¿ya? Por esa razón fue que yo pude determinar de que estas ecuaciones iban a ser paralelas. Por lo tanto, al ser paralelas, geométricamente tampoco se van a juntar. Por lo tanto, tampoco va a haber una solución, ¿ya? Ahora, van a existir tres situaciones bien claras en un sistema de ecuaciones. Primero, que es la más común de todas, es que las rectas se crucen y al cruzarse va a generar un punto que es mi solución x, y, ¿cierto? Ya, eso es como lo que pasa siempre. Otro caso particular es este que se dio ahora, que era cuando las ecuaciones son paralelas, en donde significa que en este caso no va a haber ninguna solución, ya que la solución no existe porque no se cruzan. Y un tercer caso, que es bastante común también que pueda pasar, es que la solución o las gráficas van a ser iguales. Por ejemplo, la gráfica 1 va a ser la verde y la gráfica 2 va a ser la azul, que va a ser una recta que pasa justamente por arriba, que van a coincidir, ¿ya? Y en este caso, las soluciones van a ser infinitas, ¿ya? Que son otro caso posible que les puede dar también en un sistema de ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, volviendo a nuestro problema de la B, nosotros claramente acá decimos que nuestra solución no va a existir, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su respaldo, cierto? Su desarrollo, este que hicimos recién. Ya recordemos que al igual que los otros ejercicios con problemas, cuando ustedes tienen que dar las respuestas de acá, ¿cierto? Ustedes tienen que decir, claro, cuánto vale X, cuánto vale Y, pero también ustedes tienen que adjuntar, ¿cierto? En unas fotitos de su cuaderno, ¿cierto? Con el desarrollo que ustedes hicieron para poder llegar a esta respuesta. Para saber yo primeramente si es que utilizaron el método que se les estaba pidiendo y para saber si que fue bien empleado para que ustedes puedan tener, ¿cierto? Su nota como corresponde. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan de antemano, para que cuando vayan reportando sus quincenas, nosotros sepamos, ¿cierto? De qué manera nosotros vamos a determinar, ¿cierto? O cuál va a ser el criterio que se va a usar para poder evaluar lo que ustedes reporten, ¿ya? Así que para que sepan de antemano que no sacan nada con reportar, solo los puros numeritos de soluciones, porque eso no, a mí
me sirve, pero me sirve hasta ahí nomás. ¿Ya? Más me sirve que ustedes reporten, ¿cierto?, qué fue lo que usaron para poder llegar a esas soluciones, ¿cierto? Todo este trabajo matemático, ¿cierto? Me interesa mucho más que la respuesta en sí, ¿ya? Así que para que más o menos lo sepan, ¿bien? Así que eso, bueno, alcanzamos a ver, ¿cierto?, lo que es un método de reducción, vimos lo que es método de Kramer, eh, obviamente vimos los problemas que estaban con mayor dificultad en lo que era la tarea, ¿cierto?, que era directamente este ejercicio que en donde no daba solución y este otro problema G que era donde no había pertinencia entre los resultados y el problema en sí. Bien, pero eso es como lo interesante, ¿cierto?, que pudimos analizar el día de hoy, ¿ya? Y esto sería como la clase, ya que estamos como justamente en la hora.